a dos ilustres residentes, ex residentes de la institución, que ahora ya son oftalmólogos. Uno es un flamante médico del hospital Hipólito Unanue, y que nos va a hablar algo sobre COVID-19 y su implicancia oftalmológica. Adelante, por favor. Colegas de Lino, muy buenas noches. Es un placer, realmente un placer volver a estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es bastante relevante en nuestro tiempo, ya que ha provocado pues un cambio rotundo en nuestra vida, ¿no? Y ha provocado una nueva normalidad. Vamos a hablar hoy día sobre la enfermedad COVID-19 y su relación con nuestra especialidad, la oftalmología, ¿no? Una perspectiva basada en evidencia, porque hemos hecho una extensa revisión bibliográfica. Esta es la primera parte. La segunda parte lo va a realizar el doctor aproximadamente entre el doctor y 250 artículos, ¿no? Y cada día va saliendo algo nuevo y hay que estar en constante actualización para poder, poder hablar con la evidencia respectiva, ¿no? Bien, entonces, la enfermedad por COVID-19 está dada por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Que se le llama coronavirus tipo 2, que causa el síndrome de respiratorio agudo severo. Los oftalmólogos, al inicio de esta pandemia, tuvimos una participación bastante importante, ¿no? Ya que el doctor Li Wenliang fue el primero en darse cuenta de esta pandemia. El doctor Li Wenliang fue oftalmólogo. Y él, ¿cómo se dio cuenta de esto? Porque ya en 2002 ya hubo un brote de coronavirus por el SARS-CoV-1. En 2012 también hubo otra epidemia por el MERS, que era el coronavirus de Oriente Medio. Y actualmente, pues, el COVID-19 por el año 2019, ¿no? Entonces, el doctor Willy Liang se dio cuenta de esto en su hospital y lo que hizo fue, a través de sus cuentas sociales, con el que es el WeChat. El WeChat es como un Facebook en China, ya que allí no hay libertad de expresión y todo es pasado por un filtro, ¿no? Entonces, ellos tienen una red social. Entonces, ¿qué pasó? Que el doctor postea y lo postea a sus alumnos, como era profesor universitario, lo postea a sus alumnos. ¿Y qué pasó? Que a la semana siguiente, en su consultorio, ya se encontraban agentes del gobierno chino pidiéndole que se rectificara, ¿no? Lo cual, pues, ocasionó, pues, que el doctor tuvo que rectificarse contra su voluntad. Posteriormente, el doctor tuvo la iniciativa también de poder realizar algún reporte científico, tenía esa inquietud, pero hubieron tres factores por el cual el doctor no lo pudo hacer. El primero, como les mencioné, fue un factor político, por la libertad de expresión. El segundo, el doctor Li Wenliang no era pues un oftalmólogo mundialmente reconocido, tampoco tenía muchas publicaciones. Él tenía la iniciativa de poder hacer al menos una carta al editor o hacer un reporte breve, ¿no? Pero las revistas de alto impacto, ya que esta enfermedad debía haberse publicado en una revista al menos medianamente reconocida, requiere que tengan cierto pergamino académico, ¿no? Lo cual el doctor humildemente no lo tenía. Pero esto nos lleva a la reflexión de que las políticas editoriales deben cambiar. Por ejemplo, Lancet o New England Journal solo a veces publican de autores que tienen ya una trayectoria reconocida, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el doctor hubiera podido publicar al menos una carta al editor? Hubiéramos podido ganar un par de semanas y muchas vidas se pudieron haber salvado. El tercer factor por el cual el doctor no pudo publicar es porque después de que, a la semana de que él fue avisado que se retractase de su publicación, se contagió de la enfermedad y posteriormente, el 7 de febrero, termina falleciendo. Por esa razón ya cayó enfermo y de manera grave, por esa razón no llegó a publicar nada. Ya el 30 de enero del 2020, la OMS declara a esta enfermedad como una emergencia de salud pública de interés internacional, y ya para el 11 de marzo del 2020 la OMS la declara como una pandemia. Acá cito el artículo donde hacen ese análisis, ¿no? Y un merecido reconocimiento al primer mártir de esta pandemia, ¿no? Que fue un oftalmólogo. Muy bien, ahora vamos a pasar directamente a los aspectos
fisiopatológicos. Entonces, debemos hablar primero del tropismo que tiene este virus. Entonces, debemos mencionar que esto se trata de un ARN virus del género beta coronavirus. El SARS-CoV-2 es muy similar, hasta un 82% con el SARS-CoV-1. Y como esto ya, el coronavirus viene siendo ya algo que lo venimos arrastrando desde el año 2002, ya se hicieron estudios en animales y se conoce más por estudios experimentales este virus que por los mismos pacientes. Por lo que, al menos hablando en el sentido oftalmológico, ¿no? Ya se había estudiado el tropismo ocular en SARS-CoV-1 en animales. Descubrir de que el ojo, podía haber un tropismo porque el ojo tenía un sistema de renina-angiotensina propio en el ojo, ¿no? Y que existían esos receptores. Hasta hace poco, hasta marzo, abril, no había la certeza científica y académica de que estos receptores realmente estaban en la superficie ocular. Entonces, pero no fue hasta el 7 de mayo donde un artículo en Lancet publica un estudio donde ya detecta de manera fidedigna estos receptores. Por ejemplo, acá vemos la estructura anatómica del virus, la cual es muy similar al SARS-CoV-1 y que si bien es cierto, el SARS-CoV-1 fue más letal que el SARS-CoV-2, pero ¿cuál es la diferencia? Que el SARS-CoV-2 es más contagioso, con un R0 de 3 y el SARS-CoV-1 tuvo un R0 de 1, lo cual era más controlable como enfermedad y por eso es que se autolimitó el 2002. En esta foto muestro el estudio que se hizo en Lancet en este año, en el 7 de mayo, donde comparaban, hicieron a través de inmunistoquímica si podían detectarse los receptores de AC2 en el bronquio, en el pulmón y la conjuntiva. Entonces, de esta manera se pudo comprobar que sí, era posible el tropismo. Antes de esto, se escribían muchas cartas al editor mencionándose de que se estudie esto, ¿no? Y que finalmente se llegó a determinar, ¿no? Al menos en animales, hasta antes de la pandemia, que se tenía certeza de que el SARS-CoV-1 provocaba en animales conjuntivitis, retinitis, uveitis y neuritis. Muy bien, vamos a ver de que es importante de que para que haya ese tropismo exista un receptor del sistema renina-angiotensina, ¿no? Entonces, necesitamos un receptor y este receptor es el AT1R. No solamente es un solo receptor, sino son dos. Y el ATR2, que es un receptor que recién se está conociendo. Ahora, el AT1R, ¿dónde se encuentra? Lo podemos encontrar en retina, en las células de Müller, en las células matrinas, en el epitelio pigmentario, en los vasos sanguíneos de la retina, fotorreceptores, coroides, córnea. Y el AT2R, que aún no se sabe exactamente cuál es su función, pero se dice que tiene una función muy similar a AT1R, se encuentra en la retina y en las células ganglionares. Se estudia a más profundidad. Esto se estudia a más profundidad debido a que se estaban experimentando algunas drogas que tenían este target. Por ejemplo, ¿para qué enfermedades se estaba probando? Para degeneración macular, glaucoma, retinopatía de prematuro y retinopatía diabética. Entonces, en el interín de poder probar nuevas drogas y nuevos objetivos terapéuticos. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cómo es que este virus entra a las células? Entonces, hay una primera fase donde el virus tiene un tropismo por el receptor del AC2. Primero hay una unión. Una vez que la célula reconoce al virus, penetra la célula, luego este virus libera su material genético y se va directamente al núcleo de la célula del huésped. ¿Provocando qué cosa? Alterando el ADN del huésped y haciendo que la célula trabaje a favor del virus, provocando una replicación viral. Luego, estos virus se maduran y posteriormente se liberan. Lo que tenemos que reconocer es que ¿qué parte del virus es la que se va a unir al huésped? Es la proteína S viral con el receptor AC2 del huésped, que va a provocar una regulación negativa. ¿Qué quiere decir regulación negativa? Que el virus va a saturar a todos los receptores AC2.
En realidad, este sistema de renina-angiotensina va a permitir regular la inflamación y la permeabilidad vascular en las células. Entonces, si se desregula esto, es decir, se empiezan a saturar todos los receptores, va a haber una regulación negativa, provocando ¿qué cosa? Provocando una respuesta inflamatoria aumentada y una permeabilidad vascular. Y esto explicaría por qué los pacientes a nivel sistémico van muy mal. ¿Qué más debemos tener en cuenta? De que cómo la célula se da cuenta que ha entrado el virus, porque existen receptores de reconocimiento de patrones. Existen tres tipos de ellos. El TLR7, el llamado Toll-like receptor 7, ¿qué cosa va a reconocer? El ARN de los endosomas. El RIG1 y el MDA5 y el STING, que van a reconocer el RNA viral. Pero acá hay un detalle que debemos tener en cuenta, de que cuando el cuerpo se va a defender por primera vez, va a mandar a la inmunidad innata, es decir, van a ir los mastocitos, los macrófagos, los neutrófilos, a ir a atacar a este virus. Pero ¿qué pasa? Que este virus es tardíamente reconocido por nuestro cuerpo. Es decir, provoca mucha inflamación primero y después nuestro cuerpo se va a defender, pero de manera tardía. Y esto explica dos cosas. Uno, de que los pacientes vayan muy mal al inicio. Y dos, de que las pruebas serológicas provoquen anticuerpos de manera tardía. Por eso es que aquí les puse en la lámina que el SARS-CoV-2 puede evadir la detección inmune durante la respuesta innata inicial, evitando la detección viral de material genético. Muy bien, en esta imagen lo que tratamos es de más o menos graficar lo que se ha dicho. Entran el virus a las células, pues en este caso podría ser células conjuntivales. Luego existen estas proteínas de reconocimiento que reconocen la presencia del virus. Luego las células presentadoras de antígenos como los macrófagos o los monocitos, ¿qué cosa van a hacer? Van a presentar estos antígenos virales al linfocito T. Este linfocito T le va a avisar a dos tipos de linfocito, al linfocito TCD4 y al CD8. El CD8, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser citotóxico, es decir, va a tratar de matar directamente el virus. Y el TCD4-TH1 va a provocar ¿qué cosa? Sustancias proinflamatorias. Y el CD4-TH2, ¿qué va a provocar? Va a provocar interleucina 4 para finalmente decirle al linfocito B que produzca IgG e IgM. Muy bien, ahora, ¿cómo es que este virus llega al ojo, ¿no? Entonces, existen dos mecanismos. Una afectación ocular primaria, ¿qué quiere decir? Que el virus, y una afectación ocular secundaria, donde el virus llega por vía sistémica, puede ser a la glándula lagrimal o de manera intraocular. Vamos a ver con más detalle en las siguientes láminas. Muy bien, entonces hablemos de la superficie ocular. El virus sabemos que tiene un tropismo por el receptor AC2. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué no todos los pacientes con coronavirus hacen conjuntivitis? ¿Cuál sería una posible respuesta? Una hipótesis es de que como existen menos receptores de AC2 en la conjuntiva comparadas al pulmón, esa sería una causa. Ya posteriormente en la exposición del doctor Lengua se va a ver con más detalle estos temas de por qué el hisopado sale con, a pesar de que se hace con PCR, sale bajo. Luego, una vez que ya el virus tiene tropismo por las células conjuntivales, ¿qué va a pasar? Como hay toda una dinámica en la superficie ocular, entonces, a través de la lágrima y de la vía lagrimal, va a pasar por toda la vía lagrimal a través del tracto respiratorio superior. Pero existe un detalle, que en nuestra lágrima tenemos lactoferrina y tenemos IgG e IgA. ¿Qué cosa van a hacer? Impedir la unión de la proteína S del virus. Y esto sería un mecanismo de defensa. Tenemos aquí el sistema lagrimal, en el cual tenemos pues el conducto nasolacrimal que va en el meato inferior. Y lo que va a provocar que finalmente va a infectar al sistema respiratorio superior. Ahora, existe un detalle de que nuestro aparato lagrimal, nuestro conducto nasolacrimal, a través de toda su extensión tiene válvulas. Y esas válvulas, ¿qué cosa van a permitir?
van a permitir solamente el flujo unidireccional, evitando el reflujo. Entonces, es por esa razón de que hay pacientes que se pueden infectar por coronavirus solo por la vía respiratoria, vía aérea, por la nariz, y que no hacen conjuntivitis, ¿no? Esa sería una explicación de por qué no todos los pacientes hacen conjuntivitis. Entonces, existen también mecanismos de defensa que van a evitar también la infección, en este caso la infección ocular primaria, que sería la velocidad de parpadeo, más o menos parpadeamos 15 veces por minuto, las cejas y pestañas, la calidad, una buena calidad de película lagrimal también es un mecanismo protector, la integridad del cielo palpebral y la integridad de la superficie ocular. Ahora, en el caso por ejemplo, si un paciente no tiene un buen cierre palpebral o tiene algún daño en la superficie ocular, está en estudio la posibilidad de que esto sea un factor de riesgo para que un paciente haga conjuntivitis. Entonces, eso aún está en estudio y eso se va a tocar con mayor detalle en la segunda parte. Hablemos un poco del sistema inmunológico de la superficie ocular. Entonces, ¿por qué razón los pacientes hacen una inflamación no tan severa por el virus en el ojo? Si sabemos que lo característico de este virus, si bien es cierto, en muchos pacientes es asintomático, pero provoca gran inflamación en pacientes con susceptibilidad, porque nosotros en el ojo tenemos un inmunoprivilegio. Y este inmunoprivilegio está dado por un factor que es el linfocito T regulador. Entonces, hay tres factores en la superficie ocular que van a regular esto. Uno de ellos es la ignorancia inmunitaria de la córnea. ¿Qué quiere decir? Que no existe vasos linfáticos ni linfocitos en la córnea. Luego, tenemos la tolerancia inmune, la cual tenemos células dendríticas corneales inmaduras, lo cual va a provocar una tolerancia inmune. Y un entorno inmunosupresor que está dado por presencia de linfocitos intraepiteliales CD8 supresores. Además de esto, tenemos también un tejido asociado a mucosa, bueno, como lo conocemos el mal, pero en el caso del ojo se llama EAL, o si está asociado a la glándula lagrimal se llama ELEGAL, o CAL si está asociado a conjuntiva. Muy bien, en este esquema vemos cómo una vez que el virus entra a la superficie ocular, provoca inmediatamente la respuesta del CAL y del ELEGAL, luego pasa por el conducto nasolagrimal hacia la parte superior del tracto aéreo superior, y cuando ya provoca inflamación en el tracto aéreo superior, enciende los ganglios linfáticos del cuerpo e inmediatamente manda una señal hacia el tejido linfoideo de la glándula lagrimal. De esa manera es que se activa este proceso. Bien, este esquema, si bien es cierto, es un poco difícil de entender, pero esto es como una balanza. ¿A qué me refiero? Las células conjuntivales también van a secretar algunas sustancias que son reguladoras, como estas de acá, y también a través de del tejido linfático o tejido linfoideo, van a dar dos cosas. También van a dar estas sustancias que son reguladoras o inmunomoduladoras, y también van a dar linfocitos T reguladores. ¿Qué van a hacer? Van a controlar la inflamación, evitando un daño excesivo en la superficie ocular. Cuando ya hay una inflamación descontrolada es donde puede haber mayor daño. Bien, entonces, hablemos ahora del compromiso secundario, es decir, ya el virus pasó por el tracto respiratorio y pasa a través del torrente sanguíneo y finalmente llega a través de la arteria central de la retina dentro del ojo, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender la afectación? Va a depender de la localización de los receptores, ¿no? Se conoce que hay mucha cantidad de estos receptores AC2 a nivel del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. También va a depender mucho de la integridad de las barreras hematoacuosa y hematorretiniana. Va a depender también de la alta carga viral del paciente, de las comorbilidades oculares y sistémicas. Ahí vamos a ver un artículo donde hablamos de diabetes y coronavirus. La mutación del virus, como este virus es un virus dinámico, es un virus que muta constantemente, entonces nos puede dar nuevas manifestaciones clínicas en las cuales es hematógena a través de la arteria central de la retina, y el daño va a depender mucho de los receptores en una localización intraocular, de la integridad también de la barrera hematoacuosa, hematorretiniana, de la carga viral del paciente, de la comorbilidad ocular y
sistémicas, y esta comorbilidad, vamos a ver que hay un artículo donde, por ejemplo, habla sobre diabetes, ¿no? La mutación del virus. El virus es un virus dinámico que tenemos que estar preparados para poder detectar alguna manifestación clínica nueva. En el caso de su registro, ¿qué pasa? De que hay muchos pacientes que están hospitalizados, que están en UCI, en ventilador, y no sabemos qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Porque no hay un oftalmólogo que vaya y les haga un fondo de ojo. Entonces, eso quizás es una gran limitante para nosotros poder realmente saber lo que está pasando con nuestras manifestaciones de los pacientes, las manifestaciones oftalmológicas de los pacientes. Ahora, ¿cómo se comporta el sistema inmune intraocularmente? El sistema inmune se comporta también con un privilegio inmune. ¿Por qué? Porque tiene que haber transparencia dentro del ojo para que nosotros podamos ver. Entonces, tiene que haber una respuesta inflamatoria atenuada. ¿Y cómo se provoca esta respuesta inflamatoria atenuada? A través de la desviación inmune asociado a cámara anterior, que quiere decir de que los linfocitos T están en su acción atenuados y aumenta la acción de las células B. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una respuesta más humoral en la cámara anterior. O sea, no va a haber una reacción granulomatosa, ¿no? Podría ser no granulomatosa. La segunda sería que las células del endotelium corneal generan linfocitos T reguladores. La tercera, que el humor acuoso tiene factores inmunosupresores, como el péptido intestinal receptivo, el factor humoral, y el EPR genera linfocitos T reguladores. Entonces, por esta razón es que puede ser que no tengamos tantas manifestaciones intraoculares por coronavirus. Ahora, hasta el momento, ¿qué nos dice la literatura con respecto a las manifestaciones clínicas? Nos refiere de que hay conjuntivitis, keratoconjuntivitis, hay retinitis, hay, por ejemplo, cristoiditis, uveitis, oftalmoparesia del sexto par y uveitis tópica. En el caso, lo más frecuente es el caso de las conjuntivitis y las keratoconjuntivitis. Hay algunos casos donde, por ejemplo, hay retinitis, que es lo que vamos a ver. ¿Se escucha bien? No sé si hay algún problema porque no puedo ver los comentarios de chat. Se ha hecho un estudio donde han hecho un análisis de necropsia en pacientes, en 14 pacientes, donde han hecho por secuenciación, han encontrado el virus en estas biopsias que han podido obtener, y no se han encontrado lesiones, pero sí se encontró el virus. Ahora, debemos tener en cuenta una cosa, la plausibilidad biológica, que sí es posible que haya una reacción inflamatoria en el ojo, debido a que hay mucha cantidad de receptores AC, específicamente en el cuerpo ciliar, y también en el EPR, que es probable que pueda existir una tormenta de citocinas dependiendo del estado del paciente, porque ese equilibrio inmunosupresor se puede romper en cualquier momento. Que finalmente la manifestación ocular más frecuente va a ser la retinitis. En este esquema es para ver cómo es de que hay dentro de las células que van a mediar dos cosas. Por un lado, la antiinflamación, que no está mediado también por el sistema renina-angiotensina, y la angiogénesis y inflamación, ¿no? Que ese equilibrio, cuando se rompe, es lo que va a traer problemas. Muy bien, entonces, en mayo, el 23 de mayo, se publicó en Lancet un estudio donde se estudió a 12 pacientes, 6 varones y mujeres de entre 25 y 69 años, los cuales manifestaban algunas sintomatologías como fiebre, disnea y anosmia. ¿Cuál es el detalle de este estudio? De que, bueno, no fueron casos severos, fueron casos ambulatorios, pero del día 11 al día 33, post-COVID, se les hizo una tomografía, ¿no? ¿Y qué pasó con esa tomografía? ¿Qué resultó? Que habían lesiones hiperreflexivas a nivel de las células ganglionares y plexiformes externas, específicamente en el haz papilomacular. Y que en el OCTA era normal, la angiografía fue normal, y que solo se presentaron microhemorragias y algunas lesiones algodonosas,
y que la agudeza visual en estos pacientes, a pesar de que tenían pequeñas lesiones, no se afectó y que no hubo vello. En estas imágenes, en esta foto clínica, se puede ver unas pequeñas lesiones, aquí una lesión blanquecina, la cual se puede ver aquí en esta fotografía, y en el OCT Swiftsure que se realizó, se ve unas lesiones hiperreflexivas a nivel de la capa de células germinales, ¿no? Este fue el primer reporte de retinitis en pacientes con coronavirus. El mes pasado también salió un estudio donde, pues, es una carta de editor en realidad, donde se analizaba este tema sobre un receptor nuevo que había sido descubierto y que podía tener problemas en el cerebro. ¿De qué se trata? Bueno, este autor comienza diciendo de que, bueno, efectivamente la retinopatía de Behçet es una enfermedad neurodegenerativa inflamatoria y que en eventos tempranos de la retinopatía diabética va a afectar principalmente a las células ganglionales del plexiforme, ¿no? Antes de los cambios vasculares. Entonces, el diabético de por sí es un paciente que anda en un estado inflamatorio crónico, es decir, tiene ya citocinas inflamatorias en sangre. Y su retina también, por ende, también tiene esas características. Ahora, la diabetes es más severa en pacientes con COVID-19 y en pacientes que tienen ya un estado inflamatorio crónico, se expresa un receptor transmembrana, que es el CD147. Entonces, en pacientes con inflamación ya se manifiesta esta proteína, esta glucoproteína CD147. Cuando el virus se acopla a esta proteína CD147 en esos pacientes inflamados, que es una nueva ruta, ¿qué va a pasar? Va a disregular las barreras hematoretinianas internas y la neurovascular, provocando ¿qué cosa? Una posible agravación de ¿qué cosa? De la enfermedad por coronavirus o de la retinopatía de Behçet. Entonces, por esa razón, este autor se hace esta pregunta, ¿no? Si los pacientes con diabetes tienen más riesgo de tener lesiones por COVID-19 o si empeora la retinopatía de Behçet en COVID. Esto de aquí todavía está en estudio y no se tiene todavía mayor datos. Este estudio que fue publicado también en el 18 de junio revela que ya hay una afectación ya con compromiso visual en dos pacientes. El primer paciente es un paciente de 27 años con gestación de 14 semanas, COVID positivo, que tuvo tos y anosmia, ¿no? La anosmia se sabe que es una expresión del sistema nervioso central, ¿no? Esta afectación del virus del sistema nervioso central. Entonces, cuando hay este tipo de pacientes, también puede que tenga compromiso renal. Entonces, 35 días después de los síntomas, inician con escotoma paracentral y disminución de percepción de colores y una agudeza visual conservada. Pero, ¿qué pasó? Al hacer una tomografía, se encuentran áreas focales de cambio hiperreflectante en las capas plexiformes internas y externas con pérdida de volumen en la capa nuclear externa. Y esto se le catalogó como una maculopatía paracentral media aguda, ¿no? El paciente debutó con escotomas paracentrales. Como se ve en la imagen, se ve pues justamente ese cambio hiperreflectante. El segundo paciente fue un paciente varón de 32 años, fue positivo también con síntomas de tos y anosmia, que a los 16 días después de síntomas inicia también con escotoma paracentral y que disminuye su percepción de colores y su agudeza visual, se conservó. Pero ¿qué pasó? ¿Qué presentó? Presentó un cambio también hiperreflectivo en área focal de la capa informe externa. ¿Y qué también presentó? Presentó una disrupción de la zona de interdigitación, los cuales eran compatibles con una neuroretinopatía macular aguda. Esto de acá, sobre la hidroxicloroquina de retina, bueno, la hidroxicloroquina en realidad es un medicamento bastante seguro, pero cuando se usa por más de 5 años, la literatura recibe hasta 10, en dosis muy elevadas sí puede provocar daño a los fotorreceptores y que esta hidroxicloroquina también daña en el PR porque tiene ciertas sustancias. La dosis recomendada es de 5 miligramos y en pacientes con patología macular se dio evitar. Ahora, ¿qué pasó? La OMS ya ha suspendido el uso de la hidroxicloroquina, ¿no? Pero muchos pacientes a nivel mundial lo han usado. Entonces, no se sabe cuál es el impacto que ha provocado el uso agudo de este fármaco. Pero nosotros sabemos que la cloroquina
se usa a 2.5 miligramos kilo día y que la hidroxicloroquina se usa a 5 miligramos kilo día. O sea, más o menos una dosis de cloroquina diaria de 150 y de hidroxicloroquina de 300. Pero según las diversas guías de los países, se han estado usando dosis de hasta 3 a 4 veces más, por lo cual no se sabe cuál es el impacto. Hasta ahorita no he encontrado un estudio en el cual hablen sobre el daño que ha provocado el uso agudo de esta hidroxicloroquina. Bien, vamos a hablar sobre lo que es la atención oftalmológica en tiempos de coronavirus, tipo de COVID. Esta imagen la traigo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el oftalmólogo se ha descrito que tiene mucho riesgo durante su atención oftalmológica. ¿Por qué? Por la gran proximidad que existe entre el paciente y el examinador, que es de más o menos de 30 centímetros. ¿Qué pasó al inicio de la pandemia? Al inicio de la pandemia, China tampoco tomó las medidas de bioseguridad correctas, ¿no? Ellos también los tomaron desprevenidos. Entonces, se hizo un estudio justamente en el mes de febrero, un estudio de tipo casos y control, donde se seleccionaron a todos los oftalmólogos de la provincia de Wuhan. Y los casos, lógicamente, que fueron los pacientes oftalmólogos o personal relacionado al servicio de oftalmología con coronavirus y los controles de pacientes que no tenían enfermedad, en la cual pues resultaron 3 muertes, caso de retina, o uno de menos anterior, y uno que era el doctor Iwenia, que tenía pues era el oftalmólogo general. Pero como este es un estudio de casos y control, entonces, ¿qué situaciones o factores de riesgo se encontraron? Uno, se encontró de que la edad era un factor de riesgo, y eso ya lo sabemos. Dos, de que las medidas de quienes tomaron medidas de bioseguridad no hicieron formas severas de enfermedad o no se contagiaron. Entonces, las medidas de seguridad fueron un factor protector para la enfermedad. Y justamente en los colegas que murieron no tomaron las medidas de seguridad correctas. Eso es lo que finalmente el estudio concluyó. Un estudio de caso y control que se hizo en febrero del 2020. ¿Y qué revela? De que pues, no se toman los cuidados adecuados de bioseguridad durante la consulta oftalmológica, esta puede traer grandes problemas. Muy bien, en este cuadro presento todos los colegas oftalmólogos fallecidos hasta el momento, que bueno, han sido reportados por la Academia Mexicana de Oftalmología. Y que, bueno, vemos la gran mayoría, pues, son personas que tienen más de 60 años, lo cual revela de que pues, tenemos que, al menos los que tienen factores de riesgo, no solamente de edad, sino otras enfermedades como diabetes, obesidad, pues tienen que tomar medidas de bioseguridad. Un tema importante para poder entender esto es la aerosolización, ¿no? ¿Qué papel cumple la aerosolización en nuestra práctica oftalmológica? La aerosolización, ¿cómo se define? Como la suspensión de aire o de gotas líquidas muy finas, y que estas se van a provocar en las actividades cotidianas como toser, saludar, hablar, cantar, etc. Ahora, este virus es muy pequeño porque tiene un diámetro de 0.06 micras y está en medio de transporte. También hay actividades médicas que van a producir estos aerosoles, como por ejemplo, en el caso de los anestesiólogos o los especialistas de intubación, los neumólogos, la broncoskopía, los médicos, cualquier médico que hace un RCP, o dispositivos de alta tecnología como los que usan los stomatólogos, los odontólogos y los oftalmólogos en el caso del oftalmólogo. Entonces, existen 3 tipos de gotas en aerosolización. Son las gotas grandes, miden más de 50 micras, y las intermedias que miden de 50 a 10 micras, pequeñas de menos. ¿Cuál es la característica de las gotas grandes? De que son afectadas por la gravedad y que tienen una trayectoria balística. ¿Qué quiere decir? Que tienen una trayectoria parabólica y más o menos tienen un lugar donde esta gota va a llegar a un destino.
En el caso de las gotas intermedias, pueden viajar hasta 2 metros porque van a quedar suspendidas en el aire, ¿no? Y esto se da por tos o también por un flujo de aire. Y en el caso de las pequeñas, que son las más peligrosas, están menos propensas a la impactación, es decir, no tienen un trayecto definido, un trayecto balístico, pero pueden permanecer en el aire con virus hasta por 3 horas. Y esto, por esta razón, ahora la OMS pues, ha aceptado de que pues, el virus se puede propagar a través del aire. Pero no es que nosotros salgamos de la calle y se propague a través del aire, ¿no? Sino que hay ciertos radios donde este aerosol puede tener acción, ¿no? Donde estuvo la persona que tiene el virus. Muy bien. Ahora, nosotros debemos contextualizar que la atención oftalmológica está presente en varias zonas, como por ejemplo lo es la consulta externa, el área de emergencias y urgencias, en el caso de los hospitales nacionales o hospitales generales de consultas, bueno, sala de operación. Entonces, y en cada una de ellas hay que tener un comportamiento adecuado. Muy bien, entonces, para esto ya la literatura nos muestra de que existen estrategias de prevención. Y estas estrategias de prevención son a un nivel administrativo, que quiere decir que nosotros debemos velar por qué, por hacer un triaje a los pacientes. Entonces debemos detectar aquellos pacientes sospechosos de enfermedad y poder posponer, en todo caso, si no es urgente su atención, poder posponerlo. O derivarlo a un internismo, ¿no? En todo caso. La reducción de la consulta y distanciamiento social, ¿no? Para evitar las aglomeraciones, también es algo que demanda a los administradores, sea por ejemplo en este caso de vino, o de las clínicas, o de consultorios, a que puedan realizar la organización del tiempo de consulta y la distancia de cada paciente. Y, por ejemplo, la telemedicina. ¿Qué papel puede cumplir la telemedicina? En la próxima exposición se va a tratar más a detalle, pero la telemedicina tiene una utilidad también hasta cierto punto reducida, ¿no? Más que todo se podría usar para segmentos anteriores. En el caso del control del entorno, por ejemplo, tener ambientes diferenciados, aislados, tener la placa protectora en la lámpara de hendidura, que es algo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver algo más adelante sobre esto. Ya se han hecho estudios al respecto. Y el protocolo de desinfección y limpieza del equipo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros no limpiamos nuestra lámpara de hendidura después de atender a cada paciente, en el metal puede mantenerse hasta 72 horas el virus de manera diaria. Entonces, es importante que nosotros podamos desinfectar después de cada consulta la lámpara de hendidura. Sea con alcohol o alguna sustancia que contenga cloro. Ahora, las medidas de utilidad, ¿no? El uso del EPP adecuado, ¿no? Que ahorita lo vamos a mostrar. El uso de la mascarilla adecuada, N95 o P100. Entonces, definitivamente todos aquellos que están en contacto con la atención de pacientes van a tener que usar mascarilla N95 de preferencia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque nosotros nos encontramos en una fase 4. Estamos saliendo de la fase 4. Entonces, en la fase 4, cualquier persona es sospechosa de virus. Entonces, nuestro personal, no solamente el personal esencial, también el personal administrativo, por ejemplo, que está en viaje o que está, por ejemplo, en admisión, también debe estar protegido con mascarillas. Ahorita vamos a pasar a una fase 3, donde ya va a ser más fácil de penetrar los pacientes. Entonces, ya cuando estemos en fase 2, donde ya podemos infectar plenamente a las personas con el virus por el antecedente epidemiológico, entonces allí vamos a poder ya usar mascarillas ya simples, ¿no? Las cirujanas o las quirúrgicas. El protocolo de lavado de manos y el uso de alcohol también es importante, y una buena técnica de lavado de manos también ayuda mucho. Ahora, les traigo esta imagen porque el detalle está que nosotros debemos usar una mascarilla N95 o su equivalente, como lo dice la guía de la OMS. Ahora,
Pero ¿qué pasa? Que esta mascarilla está en casa. Entonces, una alternativa para esto, y se causó mucha polémica por esto, fue el uso de estos respiradores reutilizables, ¿no? De estos respiradores reutilizables, que existen en dos modelos, ¿no? El modelo 6200 y el modelo 7500. Ahora, estos respiradores tienen sus ventajas y desventajas. Este de acá tiene un material un poco más duro y duele un poco más. Este material de silicona es mucho más amigable. Pero, ¿por qué se ocasionó tanta controversia con estos respiradores? Porque este respirador tiene una válvula de exhalación, es decir, protege muy bien al quien lo usa, pero quien lo usa tiene coronavirus, va a terminar dispersando el virus. Entonces, ahora, ¿qué tipo de filtro usar? Hay estos dos filtros que ustedes habrán visto de repente, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos debemos usar? Debemos usar de preferencia el de tipo cartucho porque se puede limpiar de manera mucho más fácil. Ahora, si el médico está en áreas COVID, pues tiene que limpiar con mucha mayor facilidad este respirador, ya que es utilizable, ¿no? En cambio, esto de acá, esta parte rosada del filtro no se puede limpiar, no se puede colocar alcohol, por lo tanto, es mucho más difícil manejar esto. Por eso es que me puedes explicar esto. Ahora, con respecto a la controversia de la válvula de exhalación, ¿por qué no usar este? Yo recomiendo más este de acá, a pesar de que pueda doler un poco más, pero este es mucho más fácil de manejar que la exhalación. Por ejemplo, en este caso, lo malo es que es cierto, la válvula de extracción está yendo hacia abajo, pero cuando se condensa con la temperatura, los cambios de temperatura, se forman gotas y termina, toda nuestra secreción salival va a terminar saliendo en tipo de gotas y podemos desperdiciar gotas grandes de nuestra saliva por el ambiente donde estemos. Y eso se ve muy antigénico. En cambio, esto de acá no. Pero, ¿qué solución podemos dar a esto? Entonces, con impresoras 3D se ha hecho un adaptador de válvula. En un momento. Entonces, ¿qué pasó? Que se ha hecho tanto para el modelo de acá, ese de color celeste, para este modelo de acá, como para el otro modelo, se han hecho adaptadores. Entonces, esos adaptadores que permiten colocar un pedazo de mascarilla para poder controlar la exhalación. Entonces, miren cómo la enfermera va a colocar recorta de manera circular la mascarilla y lo va a adaptar hacia la mascarilla de modelos en 1200. Luego lo va a colocar y toda nuestra secreción que podamos exhalar va a quedar contenida en la mascarilla. Ahora, lo malo del otro modelo es de que este adaptador de válvula de exhalación va por dentro y quizás pueda provocar problemas con la nariz, pueda provocar dolor o problemas con la nariz. Entonces se coloca por dentro de este respirador pero lo malo es que puede provocar dolor al quien lo usa, ¿no? En cambio, el otro modelo no tiene ese problema y es mucho más cómodo. Más o menos el costo de este adaptador ya es un poco más comercial, ya está algo de ciclosol y cortisol. Lo que se hacía antes de que se hiciera era poner una mascarilla, ¿no? Por dentro, por fuera. Muy bien. Nosotros, con los residentes del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional de Hipólito Unanue, elaboramos una carta de editor a inicios de la pandemia, más o menos en los primeros días de allí. Publicamos esta carta de editor con la literatura que había hasta este momento, ¿no? Y en la cual nosotros elaboramos un algoritmo en base a la búsqueda de literatura, en la cual podíamos manejar al paciente si el paciente tenía síntomas o no tenía síntomas. Y si no los tenía, si era urgente o no era urgente. Por ejemplo, en los casos de los pacientes por ejemplo, con glaucoma, por ejemplo, que solo requieren reabastecerse, entonces, pues, ver la historia clínica del paciente y, por ejemplo, de acuerdo, podemos repetir la receta o de acuerdo al criterio médico cambiar la receta y posponer la cita de acuerdo a el médico. Entonces, es un algoritmo que, bueno, lo pueden ver con más detalle, ya que se encuentra disponible a más edad. Muy bien, entonces,
Para nuestra consulta, tanto en consulta externa como en urgencias, entonces tenemos que adaptar nuestra lámpara de hendidura. Entonces, la lámpara de hendidura va a tener que tener pues, un protector, como en este caso, que no es el adecuado, esta foto la puse solamente para señalar que hay que tener una barrera, porque ya se han hecho estudios para saber cómo es que debe ser este escudo. La tonometría y la ocurrencia visual se recomienda para evitar aglomeraciones y manipulación del paciente, tomar tonometría en casos seleccionados y en el caso de la tonometría Goldman, pues tomarlo también en casos también kilómetros. Y la agudeza visual, tomarlo de preferencia en pacientes que también kilómetros, ¿no? Para que la consulta sea más rápida, aunque para nosotros la agudeza visual pues, es un signo cardinal en esto. Entonces, eso lo dejan las guías, lo dejan a criterio del médico. Por ejemplo, acá vemos cómo el médico ya está usando, adaptado a su lámpara de hendidura, un panel de acrílico y tiene el FP correcto. Y vamos a ver ahorita cómo es el FP correcto para el público. Y cómo es que, por ejemplo, vamos a dilatar a los pacientes, ¿no? Le podemos decir al paciente que él mismo ponga su párpado o que lo podamos hacer con un toque. Ahora, en el caso de las lupas, el problema es de que, por ejemplo, si nosotros nos acercamos, o el paciente está con su mascarilla, y el paciente cuando respira, cuando exhala, ese flujo de aire que exhala va a salir por la rendija de la nariz hacia arriba. ¿Y qué va a pasar? Que va a empezar a opacar y ensuciar nuestra lupa. Pues, va a contaminar la lupa. Entonces, una manera de poder evitar esa contaminación es poner una filina de plástico, como estas que utilizan para, por ejemplo, envolver a las maletas en el aeropuerto, que son muy delgadas, ponerlas a tensión y aquí sí, a ese plástico le podemos poner alcohol o una sustancia con cloro. Y miren, las imágenes que se obtienen son de buena calidad y no hay gran problema con eso, ¿no? Entonces, es una buena estrategia. Eso lo hicieron los hindúes, ¿no? Quienes se han publicado más por COVID fueron ahorita en el ranking están pues, los hindúes y los del Reino Unido. Ahora, con respecto a los OCT, ¿no? Por ejemplo, para tipo Streck-Andonné y para Chilson, también sabemos que la lupa que utiliza este OCT es muy carísimo, ¿no? Y si te rayas o malogra, pues cambiarla, pues no es nada fácil. Entonces, ¿qué proponen los hindúes? Proponen ponerle también esa misma filmina, ponerla en esta lente, ¿no? Y las imágenes son también muy buenas. Este es sin filmina y este es con filmina. Y las características de las imágenes son muy buenas. Ahora, lo que sí no se puede, sí hay problemas, cuando por ejemplo uno usa, quiere hacer una foto clínica, ¿no? Y lo que sale es el flash a veces de la cámara. Y para colocación de láser también no se recomienda. Este estudio es el primer estudio que se hizo sobre la efectividad de un uso de barrera en nuestra lámpara de hendidura. Entonces, a través de modelos matemáticos, se trató de ver el comportamiento de la aerosolización, ¿no? Tanto si el paciente respira, si el paciente tose, si el paciente estornuda. Ahora, el detalle de esto que es, en realidad, ¿por qué se usa tanto modelos matemáticos? Porque las partículas de aerosolización no tienen un comportamiento físico convencional, no tienen una trayectoria, o sea, todas las partículas que uno lanza si tienen un comportamiento convencional, tienen un comportamiento parabólico. Pero en el caso de los aerosoles, tienen un comportamiento aleatorio, ¿no? Y eso fue lo que Albert Einstein, a través con la teoría de Brown, que es la teoría aleatoria de estas partículas pequeñas, trataron de poder explicar, ¿no? Y en realidad es muy difícil manejar los aerosoles. Entonces, una manera de poder controlar, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Se pone una barrera y se limita mucho el paso de esas partículas, ¿no? Y aquí en las fotos también se ve que sí, efectivamente, una barrera, la lámpara de hendidura podría disminuir radicalmente la contaminación. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el detalle? Este estudio que se dio cuenta que si nosotros fabricamos un escudo que no cubre hasta abajo,
¿qué va a pasar? Que los aerosoles van a ir por abajo. Entonces, ¿qué se recomienda? Que, por ejemplo, en este caso, en este artículo, lo que hicieron, bueno, eso es lo que también, ahorita no hemos puesto físico en el hospital, pero tenemos con placas holográficas, tenemos, por ejemplo, que debe cubrir hasta abajo, hasta la base. ¿Ya? De tal manera, bueno, todo esto se mueve con la lámpara, ¿no? De tal manera que no haya posibilidad de que entre partículas por esos puntos. Ahora, la Academia Americana de Oftalmología en este mes ha propuesto, ha hecho también experimentos para poder reducir esto. Entonces, vamos a ver en este video de que usan un escudo protector con un maniquí, van a simular como si el paciente tosiera. Entonces, ¿qué van a hacer? Ponen luz ultravioleta y ponen ahí una bomba de fluoresceína, la sustancia con fluoresceína y la estallar. Entonces, estalla, es como si el paciente estuviera tosiendo. Miren hasta dónde va a llegar las partículas. Entonces, miren cómo termina de caer. Esas partículas son grandes, ya que las cámaras de alta resolución solo pueden grabar partículas hasta de 10 micras. Menos de 10 micras las cámaras no lo pueden detectar. Ahora, vamos a ver en este video hasta dónde puede llegar esa contaminación. Miren, totalmente, el médico está totalmente contaminado. Entonces, efectivamente, este protector, si bien es cierto, no elimina el riesgo, pero al menos lo reduce y lo reduce de manera radical. Entonces, se repitió el experimento con un paciente, lo mismo con un paciente que usa una máscara de tela y se encontró pues que el médico todavía sigue contaminándose, al menos su mano, se cayó acá gotas en la mano. Ahora, el segundo experimento que hicieron fue probarlo en un paciente con una mascarilla quirúrgica, pero que estaba mal puesta. Y también el médico terminó contaminado. En el tercer experimento le pusieron la máscara de manera adecuada y sí, efectivamente, el médico terminó limpio, pero ¿qué pasó? La lámpara de vidrio terminó sucia. Entonces, por esa razón es que debemos limpiar nuestra lámpara de vidrio. Y el cuarto experimento fue que le colocaron una N95 al paciente y no hubo ni en la lámpara ni en el médico rastros de fluoresceína en este caso. Por lo tanto, en esta foto podemos ver de que, si bien es cierto, pues no todos los pacientes van a venir con N95, pero con una mascarilla simple es muy efectiva. Bueno, la concentración es mucho menos, pero es mejor usar a una mascarilla de tela, definitivamente. Entonces, si nuestro paciente viene con una mascarilla de tela, pues debemos nosotros, por protección hacia nosotros al menos, debemos darle una mascarilla quirúrgica a nuestro paciente. Ahora, en este estudio publicado en la American Journal of Ophthalmology, se trató de ver cuál era la mejor dimensión y la mejor forma de estos escudos. Y miren, se analizaron estos. Este modelo tiene, por ejemplo, solamente una eficacia de corrección del 34%, luego este modelo hasta el 8%, este de 3% y este de 54%. Pero miren, este es el que demostró mejor. ¿Y cuánto de longitud tenía? 33 por 28. Entonces, ese es el tamaño que debe tener la placa por recomendación de este estudio, la cual debe llegar hasta debajo del YOD, o sea, más o menos hasta la altura del YOD, ¿no? Y cubrir todo de tal manera de que no pueda pasar ningún tipo de fluido. Ahora, con respecto a los niveles de FPP que nosotros debemos usar, hay 3 niveles, ¿no? El nivel primario, eso está más reservado al personal de, por ejemplo, de admisión o de guiar. Entonces, por ejemplo, la técnica o el personal administrativo en una clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual, tenemos que tener la sana costumbre de tener una ropa de trabajo y una ropa para salir a la calle. En el segundo nivel de protección, ya debemos usar, pues, máscara N95, definitivamente, ropa con un strap y un mandilón. Y el tercer nivel ya es el nivel con el que ya uno entra a una fobia, ¿no? Por ejemplo, que es el que usas el mameluco, ¿no? Y no usas un strap de tela, no usas un strap descartable muchas veces.
Cuando uno entra en zona COVID, lo único que uno debe cambiarse totalmente, ¿no? Con lo que uno entra a la zona COVID tiene que ser respetado. Entonces, esa es una diferencia de los niveles. Ahora, para el caso de las interconsultas de los hospitales nacionales, ese es el nivel correcto, ¿no? El médico puede ir con el strap. O sea, si el hospital te brinda un strap en buena hora, sería genial. Y, bueno, una gorra, lente de protección, su máscara, N95, acá debe ser una máscara N95, mandilón y guantes. Eso aquí debemos atender nuestra consulta externa. Y también las interconsultas cuando vamos a Padrino. En áreas no COVID, Pero si nosotros vamos a áreas COVID, ya tenemos que entrar con todo este protocolo, con el mameluco, ¿no? O con el enterizo. Ahora, en el caso de nosotros, los oftalmólogos, pues no podemos usar estos casos, porque no podemos hacer un fondo de ojo con este caso. Entonces, ¿qué hicieron los hindúes? Los hindúes lo que hicieron fue adaptar un acrílico a sus oftalmoscopios directos. Y lo que podemos hacer también, aparte de no solamente adaptar directamente, también hay unos visores de acrílico que son tipo vincha. Esos también, si le pones encima del oftalmoscopio indirecto, va muy bien. Ahora, con respecto a la cirugía, yo creo que es la parte que a todos nos gusta. Tenemos que tener en cuenta en sala de operaciones. ¿Qué consideraciones debemos tener en sala de operaciones? Pues, ¿no? De que en el caso, por ejemplo, si nosotros tenemos en sala de operaciones aire acondicionado, estos deben tener ciclos EPA. Entonces, debemos procurar que sean ciclos EPA o ultra EPA. También se puede utilizar purificadores de aire, pero tienen que ser purificadores de aire con ciclos EPA certificados, ¿no? Y que más o menos provoquen un intercambio de todo el aire, de toda la sala, 20 veces por hora. ¿Qué más? De preferencia, sé que no es posible en todos los casos realizar una prueba rápida a los pacientes arteriales, de preferencia, y mejor cuando son cirugías selectivas, ¿no? Si son cirugías de emergencia, dependiendo de la disponibilidad. El uso del líquido ayuda para la infección cuando terminamos la cirugía sobre el quirúrgico para el día siguiente. Ahora, vamos a ver que durante la cirugía de catarata hay varias opciones que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo mantener el uso de la iodopovidona, que aparte de reducir la leucemia, también se dice que tiene una buena eficacia para erradicar el virus. Y vamos a mencionar esto de acá como ejemplo. Para el caso de cirugía de retina, también el uso de trocas valvuladas. Ahora, con respecto al paciente, ¿qué tenemos que tener en cuenta el paciente? Miren, el paciente, como va a estar quieto, al respirar va a generar aerosoles. Entonces, ¿qué va a pasar? De que vamos a tener que poner una mascarilla, efectivamente, pero algunos pacientes van a sentir claustrofobia, o algunos pacientes que van a necesitar anestesia general, ¿qué cosa van a tener que usar? Una cánula bilateral. Entonces, se hizo experimentos en la cual nosotros aquí tenemos el campo quirúrgico, como lo hicimos antes, le ponemos el campo quirúrgico al paciente, no tiene mascarilla, pero sí le ponemos pues el pegadero o el apósito autoadhesivo. Entonces, en este estudio, en este experimento, perdón, por ejemplo, van a provocar que como si fuera que el paciente estuviera tosiendo. Miren, también hacen el mismo ejemplo con fluoresceína, con rayos ultravioleta. Y miren cómo se va a generar, el paciente tos, y miren cómo se va a generar y se va a provocar una línea de demarcación debido al apósito autoadhesivo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar debajo del campo quirúrgico? Miren lo que pasa debajo del campo quirúrgico. Miren cómo está, todo contaminado. Y el problema va a ser cuando nosotros saquemos este campo. Vamos a intentar sacar este campo y allí, miren, va a salpicar, puede salpicar y nos podemos contaminar. Ese es el experimento 1. Ahora, en el caso del experimento 2, lo que se hizo fue colocarle una mascarilla al paciente y ponerle igual el apósito autoadhesivo, bueno, el campo quirúrgico y el apósito autoadhesivo. ¿Qué pasó? El paciente tose, va a toser, miren, se limita bastante bien, pero todavía el cirujano se contaminó su mano. Abajo del campo quirúrgico también hay cierta contaminación. Y
al momento de retirar el apósito autoadhesivo, también hay ciertos riesgos de poder contaminar. Muy bien. Ahora, en el tercer experimento, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo? En el tercer experimento lo que se hizo es poner un esparadrapo en el contorno de la nariz para evitar que el aire fluya en este sentido cuando respira el paciente, ya que también está con una cánula alimentar, recordemos. Muy bien, ¿qué pasó? Miren, va a toser, no pasa absolutamente nada, y el cirujano totalmente limpio. Y cuando, miren, por debajo del campo, escasas gotas, y también al momento de retirar el campo quirúrgico con el apósito autoadhesivo, prácticamente no hay mucha contaminación. Entonces, esas son consideraciones que tenemos que tener con nuestro paciente al momento de realizar. Entonces, de estos tres, ¿qué tenemos que hacer? De estas tres alternativas, tenemos que, el paciente definitivamente use o no use cánula de oxígeno, debe usar una mascarilla. Y esta mascarilla, ¿qué debe tener? Debe tener esparadrapo en el contorno de la nariz. Y encima ya va el campo mayor y el apósito autoadhesivo. Ahora, con respecto a la cirugía de catarata, se hizo un estudio también experimental con una córnea, con un tejido corneal de donante cadavérico, en una cámara anterior artificial, coronel, y se utilizó una cámara de alta resolución y velocidad, con dimensiones 2.2 y 2.7, y se utilizó el Paco multiplicador. Centurión con un poder de 90 torsional continuo, altura de botella 70, vacío 475 y flujo de aspiración de 16 centímetros. ¿Qué pasó? Vamos a ver los experimentos. Entonces, este estudio fue realizado en la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y se preguntaron si realmente qué diferencia había entre hacer una incisión de 2.2 como la de acá y una incisión de 2.75. La diferencia fue bastante notoria. Entonces, con una incisión de 2.75 se origina aleatorio. En cambio, con una incisión pequeña no se originó aleatorio. Ahora, con respecto a si cuando estamos operando algún flujo de aire se puede mover, si estuviera aerosolizando, se puede mover la columna de aire, sí, se puede mover. Entonces, por ejemplo, si tenemos alguna corriente de aire, una puerta abierta, o un sistema de aire acondicionado muy fuerte, sí puede, y encima si el paciente no está adecuadamente preparado, puede contaminar la sangre. Y esa pregunta también, ¿no? ¿Qué efectividad tiene la hidroxiproclina celulosa? ¿No? Estamos haciendo una explicación, miren, le ponemos un disco elástico dispersivo y miren, ya no hay aerosolización. Entonces, ya el residente que está de primer ayudante ya no va a echar agüita a la córnea, sino va a empezar a colocar disco elástico. Quizás esto provoque más que la cirugía cueste más caro, pero es por seguridad tanto del paciente como del cirujano y de los que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿cada qué tiempo nosotros debemos colocar este disco elástico? ¿Cada qué tiempo? Cada qué tiempo. Entonces, ya se hizo el experimento y más o menos cada minuto, exactamente 67 segundos. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha hecho la medición del tiempo, y miren, ya se rompe la película de hidroxiproclina celulosa alrededor del segundo 67. También otra cosa que antes de que me olvide, cuando nosotros antes de hacer la fascicularización o hacer el surco, nosotros debemos aspirar por lo menos 6 segundos la cámara anterior para evitar el riesgo de que quede alguna concentración de virus. Ya se dice que la concentración del virus podría reducir a menos del 1% si es que nosotros hacemos irrigación bimanual o manual por 6 segundos de cámara anterior antes de realizar la fase. Ahora, con respecto a retina, por ejemplo, ¿no? También se hizo un experimento con retina, en la cual se hizo la misma dinámica, ¿no? Un tejido corneal de donante cadavérico, y se utilizó un detector Constellation
esos estocas de 25G calculados, con corte de 500, vacíos de 550 y una presión de infusión de 30. Entonces, veamos qué pasó. Entonces, el detector genera, cuando nosotros, el cirujano, está realizando la disectomía dentro del ojo y hace los movimientos, hace maniobras, ¿puede aerosolizar? Entonces, la respuesta es que no. Y miren, aquí está en cámara lenta. El cirujano se mueve, está en cámara lenta, se mueve y solamente sale una gota. Nada más. Ahorita la imagen va a ir más rápido y van a poder comprobar eso. Miren, ahí el cirujano se mueve dentro del ojo, hace maniobras y solamente salen algunas gotas a través de este ojo. Muy bien. Ahora, en el siguiente experimento que se hizo con respecto a vitrectomía, se preguntaron si el detector, al igual que el vacuumultiplicador, como es un instrumento de alta velocidad, generaba aerosoles. Y la respuesta fue que no. Miren, el detector está a 7500 cortes por minuto, está fuera del ojo y no generó aerosoles. Y más bien se observa que tiene el vacío, ¿no? Simplemente que atrae todo lo que está por fuera. Ahora, en el caso de cuando se hace el intercambio, pues, ¿en qué escenarios puede generarse aerosol durante la vitrectomía? Pues, en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace exclusión pasiva durante intercambio fluido-aire, también se vio de que, si bien es cierto, puede salir el agua, pero no sale en aerosol. No sale en aerosol. Entonces, lo sugerente es usar exclusión activa. Ahora, por último, para terminar, el impacto del COVID en el entrenamiento médico, ¿no? ¿Qué pasó? El COVID realmente cambió la vida de muchas personas y se diseñó un estudio de tipo transversal en el cual se tomaron datos de residentes y fellows entre el 2 al 11 de mayo del 2020 y se diseñó una encuesta que fue validada por los autores y se hicieron a 525 médicos. ¿De qué países? Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, España. Más o menos participaron algo de 30 países. Entonces, en ellos se preguntaron, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuántos días ibas en el periodo de pandemia al hospital? Más o menos entre 2 a 3 días por semana. ¿Qué tanto ha disminuido tu actividad clínica? La mayoría respondió que un 75% había disminuido, ¿no? Más o menos el 46%. Y muchos de ellos, por ejemplo, ¿no? Respecto a su actividad quirúrgica, si esta había disminuido, la mayoría contestó que sí, ¿no? Que había disminuido notablemente, ¿no? El 100% dijo, en un 100% respondió que el 51% dijo que el 100% de su actividad había disminuido. Ahora, ¿de cuál de todas estas cirugías cree que es la que le falta más por aprender y que ha sido más afectada en su aprendizaje? Fue la cirugía de catarata con un 53%, ¿no? Quizás por la difícil curva al inicio de los pacientes para poder aprender a operar más adelante. Entonces, en el siguiente cuadro, ¿no? ¿Qué tanto puede impactar el COVID a los programas de entrenamiento, ¿no? La mayoría, el 52% dijo que lo afectaba severamente, ¿no? Y muchos de ellos también como que se sentían desesperanzados y con mucha incertidumbre, ¿no? Porque ellos pensaban, ¿no? Y esto le podía traer consecuencias irreversibles al entrenamiento, ¿no? Y eso más o menos, entre no están seguros, sí, suman más del 60%. ¿No? ¿Y que esto puede traer consecuencias a largo plazo? Sí, el impacto puede ser severo. Pero ya se han establecido estrategias en diversas literaturas donde, por ejemplo, se dice, ¿no? Una estrategia es promover justamente las actividades de clima, ¿no? Actividades de manera virtual. 2, foros quirúrgicos, que es la parte quirúrgica lo que más afecta, foros quirúrgicos donde se disputan casos quirúrgicos, y 3, la simulación de cirugía, ¿no? Del wet lab, ¿no? Donde ya depende del esfuerzo de cada institución para que los residentes puedan tener un
una curva de aprendizaje correcta, ¿no? Y cuando llegue el momento donde los residentes tengan que poder operar, lo hagan de manera correcta. Antes de finalizar, quisiera terminar con esta reflexión, ¿no? Este tema es un tema bastante interesante, y es cierto, los oftalmólogos nos gusta mucho la especialidad, pero a veces nos olvidamos del resto. Y quien solo medicina sabe, quien medicina sabe. Esto que más me ha enseñado este tiempo, ¿qué reflexión me trae? Que la medicina es una ciencia dinámica, de verdades relativas y transitorias. Lo que hoy día puedo decir en esta charla, mañana puede ser falso o desmentido, ¿no? Por la evidencia, porque la evidencia se va construyendo en base a la cognición. Y, como les menciono, ¿no? La base de la medicina evidencia es la acúmulo de evidencia. Muchas gracias, estoy muy agradecido por su invitación y estoy atento a todos. Muy bien, Fernando, felicitaciones. Yo creo que hay un montón de preguntas, ¿no? Pedro Muro, no sé si tienen alguna pregunta ahí pendiente. Continuamos con el doctor Edson, o al final, o ahora resolvemos las preguntas. ¿Escucho las preguntas? Hay varias preguntas, Willy. Mejor creo que Sí, respondemos sí. unas cuantas ahora o hacemos al final. A ver, unas cuantas, una más, la que tú creas conveniente. Disculpe, no lo escuché. Fernando, vamos a revisar algunas preguntas que han hecho y después ya seguimos con la charla de Exxon mejor. Ya, ok. Estamos haciendo. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Fernando. Dime, o sea, en estos estudios que han hecho cuando echan al paciente, tú sabes, cuando uno opera una catarata a un paciente y está echado, y si tú no sedas al paciente, hay muchos pacientes, bueno, en muchos lugares no lo sedan, ¿no? Donde le ponen anestesia, y no tolera el campo el paciente, ¿no? Y acá le están poniendo, y encima que tú le pongas una mascarilla a la nariz y le tapes con esparadrapo, si no está sedado el paciente, no creo que tolere la cirugía del paciente, ¿no? Eso es un poco complicado, ¿no? Estos han sido trabajos en maniquíes, ¿no? O ya han sido resultados. Lo que pasa, doctor, es que sí, este es hecho maniquí, pero justo ese artículo menciona ese aspecto, ¿no? De que muchos pacientes tienen claustrofobia. Y pues por esa razón le están poniendo cambios, para que de una u otra manera no se sientan ahogados, porque lo que el paciente y aterrorista es la sensación de ahogo, porque aquí. Entonces, por eso es que el experimento lo han hecho de esa manera, ¿no? Lo han hecho de esa manera. Entonces, definitivamente sería bueno hacer ese experimento con un paciente real, pero bueno, no tengo más referencia, pero sí se discute de que se debe usar para evitar este caso. ¿Puedo hacer un comentario, Jorge? Sí, Claro, que termine Fernando. Sí. Ya. El Willy, sí, dime. Sí, Willy. ¿Ustedes están comentando el hecho de usar mascarilla y una cinta aislante o qué? Claro, o sea, es que el paciente, aparentemente, si ¿viste estas pruebas que han hecho? Echan al paciente, o al maniquí, bueno, le ponen una mascarilla y le ponen cinta aislante para que no vaya, la respiración no se expanda, ¿no? Pero el paciente se ahoga, si no está sedado, hay muchos pacientes que no toleran el campo nada más. Imagínate con una mascarilla, ¿no? Tendríamos que sedar al paciente de todas maneras, ¿no? Obviamente, Ya, aparte. yo quiero hacer un comentario puntual, básicamente en nuestra experiencia ya de más de 20 años haciendo retina. El principal problema de los retinólogos, y Fernando lo sabe porque hicimos una encuesta inclusive, de cuál es el lente ideal. Nosotros tenemos, los que hacemos retina in vitro, tenemos un problema. El lente se nos condensa, se nos empaña, ¿ya? Y para evitar que se empañe, nosotros usamos campo de tela. ¿Por qué? Porque la tela de alguna manera absorbe y sobre ese campo de tela un campo de papel, o viceversa, un campo de papel y tela, ¿no? Y usamos un reservorio, usamos el pack de vitrectomía sobre el pecho del paciente, que eso hace que separe el campo de la nariz del paciente y disminuye en un gran porcentaje el efecto de claustrofobia. Y segundo, para evitar que empañe el lente, nosotros le ponemos una cinta encima de la máscara al paciente. Y de alguna manera reducimos otro 50% la posibilidad de que el paciente, con su vaho, con su aliento caliente y la diferencia de temperatura, condense el lente. Entonces, eso, de alguna manera, nosotros sin querer,
ya lo veníamos haciendo por el tema que a nosotros el primer problema es el vaho del paciente y el empañamiento. Entonces, yo creo que si el paciente sí tolera, porque nosotros lo hacemos como una manera protocolar, casi el 100% de nuestros pacientes son sedados, ¿no? Son sedados, tienen una anestesia local y usan mascarilla con una cinta que cubre la parte superior sobre todo, y todo el resto, por diferencia de presiones, va hacia la parte del pie. Por eso es importante, aparte de tener esas recomendaciones, mejorar, sí, que es importante, el flujo del aire y de la ventilación en la sala, porque si no, sería un círculo vicioso, ¿no? Mejoramos todo el efecto hacia el cirujano, pero cuando sale por la parte inferior el aire caliente, otra vez recircula en el quirófano, ¿no? Que eso es lo que no entienden de alguna manera los anestesiólogos o los que manejan el quirófano, ¿no? Pero sí tolera, Jorge, y No, esto lo hacemos en el día a día, sí tolera. pero están sedados tus pacientes, ¿no? Están sedados. Me Eh, refiero a los que no están están, sedados, están premedicados nada más. medicados. Acá hay una Sí. pregunta, bueno, una pregunta de Fernando. ¿Hay alguna diferencia entre las bombas peristálticas y Venturi? Pregunta la doctora Vanessa Valderrama. Yo lo he hecho con el Centurión, ¿no? Lo he hecho pero con el peristáltico, ¿no? No lo he hecho con el... En el caso del Venturi he sido con el Constellation, ¿no? Pero en el EFACO, en el experimento ha sido con peristáltico, según lo que menciona la literatura, ¿no? Claro, pero no tendría nada que ver, ¿no? Porque lo que importa acá es el ultrasonido, ¿no? Las bombas peristálticas de Venturi es el sistema, cómo funciona, pero el ultrasonido es lo que está generando la aerosolización, ¿no? Así que no tendría por qué ver, ¿no? O sea, en tu caso, a mi parecer. No, Otra, no lo han hecho justamente creo que por ese motivo, ¿no? No han intentado probar porque no tendría razón de ser, ¿no? otra recomendación en el día a día, en la lámpara del paciente, es usar también esa cinta sobre su mascarilla, ¿no? Ideal la mascarilla de papel, no la acartonada de la N95, sino la de papel, la de cirugía, y poner una cinta. Eso tú puedes apoyar el dedo sobre la cinta, que es estéril, y también evitas que haya un reflujo del vaho y no te empañe el lente o la lupa. Claro, justo cuando uno trata de hacer un fondo de ojo rápido, con pupilas sin dilatar, y está el paciente con su mascarilla, ahí es donde uno ve ese problema, ¿no? Porque se opaca el lente, ¿no? Y bueno, tendríamos que explicarle a los pacientes o el personal que está en misión para que todos los pacientes ya vengan con el esparadrapo en la mascarilla simple, ¿no? Esa sería una indicación bastante importante, ¿no? Y sobre todo explicarle bien al paciente por qué motivo, porque hay gente que no le gusta. En Estados Unidos hay gente que no quiere usar mascarilla, pues, entonces, pero al menos en el Perú creo que estamos concientizados de que tenemos que usarlo. Por ese Sí. lado no hay problema. O un tema, no hay que ponerlo cuando viene a la consulta, sino cuando ya está pasando a la atención médica, porque dura muy poco, porque esto se calienta y se despega. La idea es que le expliques por qué. Y el paciente, es más, el paciente entiende y de alguna manera ahora explica, gracias a eso voy a usarlo permanentemente porque ya no voy a empañar mis lentes, dicen. Entonces, el paciente sí entiende. Y esta es una recomendación, es un aporte de la retina al día a día de las consultas generales, ¿no? Acá hay otra pregunta, Fernando. Doctor Abel Flores pregunta, ¿qué opinas del doble protector de pantalla en la lámpara de Indura? ¿Es útil? Bueno, lo que importa en los estudios experimentales lo que se ha hecho es ver la importancia de la dimensión del protector, ¿no? Si nosotros tenemos un protector grande, es suficiente, ¿no? No hay estudios que usen doble, la verdad. No he visto estudios que haya doble, ¿no? Pero sí lo que importa es el tamaño de la placa y sobre todo que esta placa llegue hasta el joystick. O sea, porque algunos quedan a medio camino, se dan cuenta, ¿no? Entonces, por esa razón, el tamaño es 25 por 30, es bastante grande, ¿no? Fernando, eso se podría resolver poniendo un papelito abajo para que llegue al piso y poniendo una cinta. Con eso llegas al piso. ¿Entiendes? ¿No? Una hoja de consulta, lo que sea. Puedes llegar y al final lo descartas y lo eliminas, ¿no? Pero porque muchos de nosotros ya hemos implementado este tipo de protector o de shield que te permite, inclusive nosotros usamos dos, pero yo creo que tu recomendación es buena y podemos ampliar el campo simplemente con una hoja y haciendo una extensión, que podría ser removible, ¿no? Buena observación y fácil resolución, ¿no?
En el INO llegaron unos protectores que estuvieron siendo donados por un laboratorio, ¿no? Que eran muy pequeños, muy chiquitos, ¿no? Que eran, no sé, 10 por 20, me parece, o 20 por 20, ¿no? Claro, ahora se han puesto unos mucho más grandes. No, más grande tiene que ser. Sí, Más no, grande. claro, ahora han puesto sí unos de mucho, muy mayor tamaño. Aquí hay una pregunta de la doctora Mónica Ranilla. El uso de tonómetro de aire debe evitarse, ¿no? Genera mucho aerosol. Sí, Eh, tener aerosol, está claro, contraindicado. sobre el uso del eye care, ¿no es recomendable? Lo malo es que no todos lo tienen, pues sí, es una. No se escuchó, no se te escucha, Fernando. Se quitó el audífono. Jorge, me gustaría, Audio, Fernando, está sin audio. Sí, lo que pasa es de que el eye care es caro, pues no, y no todos todos lo tienen, al menos en mi hospital no lo tenemos, ¿no? Entonces, eso sí, he visto que en la mayoría de guías está recomendado, ¿no? Pero pues no es caro lo malo, ¿no? Mm. Acá hay una pregunta de la doctora Dolbet Vigo. ¿Qué opinas sobre el reuso de las mascarillas N95? ¿No? Yo tengo entendido que Estados Unidos la está rehusando, ¿no? Muchos amigos también la rehusan. ¿Qué has leído sobre eso? Sí, por ejemplo, al menos a nosotros nos dan una mascarilla cada 15 días, ¿no? Nosotros hemos estado viendo pacientes COVID, ¿no? Hemos estado viendo también a los trabajadores con COVID, ¿no? Médicos, enfermeras. Hay muchos pacientes diarios, por ejemplo, 20 trabajadores caen al día, ¿no? En COVID, al menos en el hospital Hipólito. Entonces, los médicos estamos viendo a esos pacientes. Entonces, a nosotros nos dan una mascarilla cada 15 días, ¿no? Entonces voy ahí cambiando, ¿no? Entonces sí, pues, y simplemente dejar de usarlo 3 4 días, porque el virus muere en ese tiempo. Lo dejas en un sobre de manila y queda 3 4 días, ¿no? La otra alternativa que tienes es comprarte los respiradores, ¿no? Los respiradores reutilizables, ¿no? Que es una muy buena alternativa, ¿no? Tienen filtro P100, inclusive, en teoría, en 95. En teoría son mejores, ¿no? Y bueno, Jorge, Claro, filtran más, ¿no? Filtran el 99%, ¿no? Que los 195 es 95 nomás. sí, un comentario útil, Jorge. Mira, recomiendo a los que hacemos, los que hacen tamizaje o los que hacen triaje o los que manejan pacientes a gran volumen, que por favor usen el oftalmoscopio indirecto, ya que tiene una luz frontal. No se olvide poner la mascarilla, la cinta, pueden usar guantes o apoyarse sobre esa cinta que pusieron y usar la lupa de 20 dioptrías. Esa lupa de 20 dioptrías bien enfocada sobre la córnea puede valorar segmento anterior, pueden ver cámara anterior, pueden ver patología de segmento anterior, inclusive heridas y cuerpo extraño. Intenten usar oftalmoscopía indirecta y eso le mantiene una distancia a la distancia del brazo. Entonces, eso de alguna manera es otra recomendación para disminuir más el riesgo del acercamiento a los pacientes, ¿no? Con esto nosotros podemos tomar fotos, podemos manejar segmento anterior, filmar y esto responde un poco a la doctora Ranilla, la inquietud que ella tiene, ¿no? Tú con una lupa y un indirecto, yo ya tenía mi indirecto tirado al tacho, estamos acostumbrados a usar lupa 78, 66 o 90, ¿no? Pero otra vez el oftalmoscopio indirecto y la lupa de 20 juega un papel importante en este momento. claro, el detalle está que sí, hay una pregunta que usted acaba de ver, ¿no? De que algunos colegas no pueden usar, con el oftalmo indirecto, no pueden usar, dice, protector facial. Y sí se puede, hemos visto en la imagen que sí se puede. Ahora, hay unos que son tipo vincha, que son con pega-pega y que son bien delgaditos, y yo he probado con eso y va muy bien, la verdad, va muy bien. O lo otro sería acoplarlo a al mismo indirecto, ¿no? Se le pone un shield al indirecto, sí. Sí, se puede hacer, sí, no es difícil. O lo puedes cortar y lo puedes pegar con alguna cinta, ¿no? No hay ningún problema. Sí, se puede acoplar. Aquí hay Muy bien. otra pregunta. ¿Seguimos, Julio, o pasamos Vamos con Edson y de ahí al final hacemos un pequeño resumen y podemos un poco pensar algunas preguntas más y si alguien tiene una recomendación válida por su experiencia, por favor, nos la comparten. El doctor Dueñas creo que ha levantado la mano. Ah, sí, sí. Ok, dale. Sí, aló, ¿me Sí, escuchan? sí, 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 hable. Sí, Sí, te escuchamos. eh,
Yo creo que hay algunas cosas que debemos tener en consideración y creo que una de las más importantes es la que nosotros usamos en sala de operaciones. Por ejemplo, yo puedo contar mi experiencia en el sentido que antes de la era COVID, yo siempre he usado la mascarilla simple y le ponía un esparadrapo encima de la nariz para que el vaho no me produzca un problema en cuanto a la visión. Y realmente colocado bien el esparadrapo, 50% que va a la mascarilla y 50% que va pegado a la piel, realmente puede durar horas. O sea, no se sale el esparadrapo. Entonces, yo creo que todos los pacientes que tienen este tipo de mascarilla que usábamos antes, las mascarillas simples, si van a una consulta o se van a operar, yo creo que la colocación del esparadrapo sí creo que va a contribuir mucho a que esa aerolización que le llaman disminuya. Ahora, por otro lado, es cierto que podemos usar el oftalmoscopio indirecto, pero la desventaja del oftalmoscopio indirecto es que no podemos evaluar, digamos, con exactitud, digamos, por ejemplo, detalles de la mácula, ¿no? Entonces tenemos que usar a veces la lupa de 90 o, bueno, la que use el retinólogo. Ahora, no hay que olvidar que esas lupas se pueden lavar con agua y jabón y se pueden secar con papel tisú y de esa manera también nosotros podemos esterilizar nosotros mismos las lupas lavándolas con agua y jabón. No se malogran las lupas. No, incluso las lupas que se usa para colocar láser justamente se lavan con agua y jabón y se dejan al secado. Entonces yo creo que también habría que considerar el lavado de las lupas podría hacerse con agua y jabón. No sé qué piensa el doctor Munaico, si ha visto alguna publicación al respecto. Sí, Gracias. sí, los hindúes, la verdad que ellos publican todos los días, diariamente, por lo menos salen 5 artículos a 10 artículos diarios, ¿no? Por eso la gran cantidad de artículos que hemos revisado entre el doctor Lemu y yo, ¿no? 150 artículos, ¿no? Y lo que dice el doctor es, por ejemplo, para no rayar la luna y lavarla cada rato, es ponerle una filmina, ¿no? Y eso se puede poner, como le digo, en el OCT también, y las imágenes no cambian de calidad, porque el lavar también provoca cierto daño a la lupa, ¿no? A cada rato, ¿no? Y ahora con mucha mayor razón, ¿no? Y simplemente como está la filmina, se puede simplemente lavar y Ricardo. cambiarlo, ¿no? Cambiarlo o poner encima una sustancia clorada, ¿no? No hay ningún problema. Mira, Muy bien, eso respecto al lavado te puedo decir algo. Nosotros en láser usamos lupas y lupas que duran años y lo usamos siempre con los pacientes y lo único que se hace es lavarlas. Entonces, que pueda ocasionar un daño digamos, a la visión o a la propia lupa es mínimo, ¿no? Porque la experiencia de estar tantos años poniendo láser y las lupas duran muchos años solamente lavándolas. Entonces yo creo que también es una opción que se puede considerar, ¿no? Si no podíamos poner eso que manejan los hindúes. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero la recomendación que ellos dan es usar la filmina, ¿no? Bueno, es una recomendación que ellos dan, ¿no? En sus, ellos han hecho guías para todo, ¿eh? Oculoplástica, glaucoma, retina, y la verdad es que está bastante interesante sus guías, ¿no? Y la recomiendo que la puedan leer. Está en el International Journal Indian International Ophthalmology. Ya. A ver, Willy, ya, seguimos con eso, creo que es una parte corta, ¿no? Que tiene una Sí, sí. estadística, y de ahí, Más ahí comentarios. continuamos, ¿no? Lo que pasa es que está interesante esta charla y hay que sacarle el máximo provecho, ¿ya? Acá hay varias aristas y todos los que por favor pueden aportar, guarden al final para hacer un pequeño resumen y dar recomendaciones, ¿ya? Y sobre todo el uso de EPP, el reusar o no mascarillas, etcétera.